Bien, en esta cinta voy a estudiar el capítulo que corresponde al día 15 de diciembre del año 1998 con relación a la revista Atalaya. 15 de diciembre del año 1998. Se titula la Atalaya ¿Ha perdido a Cristo la Navidad? Bien, pues el estudio empieza en el apartado titulado La salvación pertenece a Jehová. ¿Ven? El Dios verdadero es para nosotros un Dios de hechos salvadores. Primera y segunda pregunta. ¿Por qué podemos decir que Jehová es la fuente de la salvación? ¿Cómo explicaría Proverbio 21:31? Bien, pues podemos decir que Jehová es la fuente de la salvación por los distintos textos que vienen en la Biblia, por ejemplo en Isaías 43:11, que dice lo siguiente: Yo soy Jehová y fuera de mí no hay salvador. En Salmo 3:8 dice lo siguiente: La salvación pertenece a Jehová. También podemos dar lectura a Jonás 2:9. La salvación pertenece a Jehová, terminando el versículo del versículo 9. ¿Y cómo explica Proverbio 21:31? Salomón, el hijo de David, también sabía que Jehová es la fuente de la salvación, pues dijo: el caballo es algo preparado para el día de la batalla, pero la salvación pertenece a Jehová. Proverbio 21:31. En el antiguo Oriente Medio los bueyes tiraban de los arados, los asnos llevaban las cargas, la gente montaba en mulas y los caballos se usaban para la guerra. Sin embargo, antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, Dios mandó que su futuro rey no debía aumentar para sí caballos. Deuteronomio 17:16. Los caballos de guerra no serían necesarios porque Jehová salvaría a su pueblo. Pregunta número 3. ¿Qué preguntas merecen nuestra atención? Bien, pues las preguntas. ¿Qué hechos salvadores ha realizado Jehová? ¿A quiénes ha salvado? Pregunta número 4. ¿Cómo sabemos que Jehová salva a las personas piadosas? Bien, pues sabemos que Jehová salva a las personas piadosas porque estas personas son las personas que Él quiere, ¿no? Todos los que sigan un proceder recto como siervo dedicado pueden tener consuelo con relación, por ejemplo, a las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:5-9, que dice: Jehová sabe librar de las pruebas a las personas de devoción piadosa, pero reservar a personas injustas para el día de juicio, para que sean cortadas de la existencia. Y como prueba, Pedro dijo que Dios no se contuvo de castigar a un mundo antiguo, sino que guardó en seguridad a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente impía. Pregunta número 5. ¿En medio de qué condiciones fue Noé un predicador de justicia? Bien, pues en aquel tiempo la tierra tenía demonios materializados, y la prole de estos ángeles desobedientes pues trataban cruelmente a la gente y la tierra estaba llena de violencia. Esto está en Génesis 6:1-12. Génesis 6 del 1 al 12. Pero sin embargo, nadie logra intimidar a Noé y nadie logra que éste abandone su servicio a Jehová. Por el contrario, Noé fue un predicador de justicia. Hebreos 11:7. Las condiciones de aquel tiempo
es parecida a la de hoy en día. Por tanto, esto indica que vivimos los últimos días de este inicuo sistema de cosas. Mateo 24, del 37 al 39, y 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Pregunta número 6. ¿Cómo prueba 2 de Pedro 2, del 7 al 8, de que Jehová salva a los rectos? Bien, pues damos lectura a este versículo, o este libro de 2 de Pedro 2, 7 y 8, que dice lo siguiente: Dios libró al justo Lot, a quien angustiaba sumamente la entrega de la gente desafiadora de la ley a la conducta relajada, porque aquel hombre justo, por lo que veía y oía mientras moraba entre ellos de día y en día, atormentaba su alma justa a causa de los hechos desaforados de ellos. También damos lectura a Génesis 19, del 1 al 29. Bien, pues pregunta número 7. ¿Cómo prueba lo que Jehová hizo con los israelitas en Egipto, que libera de la opresión a su pueblo? Bien, pues mientras dure este viejo sistema de cosas, los siervos de Jehová tendrán persecución y opresión de parte de sus enemigos, pero pueden confiar en que Jehová los liberará, pues ha salvado a su pueblo oprimido en el pasado. Supóngase que usted es un israelita bajo la opresión egipcia en tiempo de Moisés, Éxodo 1, del 1 al 14 y Éxodo 6, 8. Dios azota a Egipto con una plaga tras otra, Éxodo 8, 5 al 10. Y del 10 al versículo, capítulo 10, versículo 29. Con relación a lo que pasó con el faraón, podamos lectura a Éxodo 14, del 23 al 28. Y también podríamos dar lectura a Éxodo 15, del 3 al 5. Por tanto, a todos los opresores del pueblo de Dios les aguarda un fin similar en estos últimos días. Pregunta 8 y 9. Dé un ejemplo tomado del libro de Jueces que muestra que Jehová salva de los opresores a su pueblo. Los jueces administraron la justicia en Israel por años desde su entrada en la tierra prometida. El pueblo a veces sufrió opresión extranjera, pero Dios se valió de jueces fieles para liberarlo. Aunque es posible que nosotros de igual manera gimamos a causa de nuestros opresores y de los que nos tratan a empujones, pero Jehová también salvará hoy a sus siervos leales. Jueces 2, del 16 al 18, Jueces 3, 9 y versículo 15 también. De hecho, el libro bíblico de Jueces nos da esta seguridad, así como también la de una salvación mayor que Dios proveerá por medio de su juez nombrado, que es Jesucristo. Volvamos a los días del juez Barak. Hace 20 años que los israelitas están bajo la tiranía o la tiránica dominación del rey cananeo Jabín, por causa de su adoración falsa y la consecuente desaprobación divina. Sísara es el jefe del poderoso ejército cananeo, pero no se ve un escudo ni una lanza entre 40.000 en Israel, aunque la nación ronda los 4 millones de habitantes. Esto está en Jueces 5, del 6 al 8. Los israelitas pues claman arrepentidos a Jehová. Barak, siguiendo las instrucciones que Dios le da mediante la profetisa Débora, pues reúne a 100.000 hombres en el monte Tabor, y Jehová atrae al enemigo al valle situado al pie de esa majestuosa montaña. Las legiones Sísara y 900 carros de guerra irrumpen con gran estruendo en la llanura y por el lecho seco del rey Sisón. Pero una lluvia torrencial aumenta el caudal del Sisón, y el río se desborda. Cuando Barak y sus hombres descienden del monte Tabor al amparo de la tormenta, observa los estragos que ha causado la furia desatada de Jehová. Los hombres de Barak dan muerte a los aterrorizados fugitivos cananeos, y ninguno de ellos escapa.
Qué advertencia para nuestros opresores que osan en luchar contra Dios, ¿no? Hoy en día. Esto está en Jueces 4, versículos del 3 al 16, Jueces 5, del 19 al 22. Pregunta número 10. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová salvará de todos sus opresores a sus siervos de la actualidad? Jehová salvará a sus siervos actuales de todos sus opresivos enemigos, tal como salvó a Israel en tiempos de peligro cuando éste temían a Dios. Isaías 43:3 y Jeremías 14:8. Dios libró a David de la palma de la mano de todos sus enemigos. 2 Samuel 22, del 1 al 3. De modo que aunque se nos oprima o persiga por ser el pueblo de Jehová, tengamos ánimo porque su rey mesiánico nos librará de la opresión. Según dice Salmo 72, 13 y 14, las almas de los pobres salvará, de la opresión y de la violencia les redimirá el alma. Bien, pues pregunta número 11. ¿Qué ejemplo de confianza en Jehová dio el joven David? Para ver la salvación de Jehová debemos ser valerosos y confiar en Él. David fue valiente y confió en Dios cuando se enfrentó al gigante Goliat. Imagínese aquel colosal filisteo de pie ante el joven David, quien le dice: tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. Este día Jehová te entregará en mi mano, y yo ciertamente te derribaré y te quitaré la cabeza, y ciertamente daré los cadáveres del campamento de los filisteos este día a las aves de los cielos y a las bestias salvajes de la tierra, y a personas de toda la tierra sabrán que existe un Dios que pertenece a Israel, y toda la congregación sabrá que ni con espada ni con lanza salva a Jehová, porque a Jehová pertenece la batalla. Por poco tiempo Goliat cayó al suelo sin vida, ¿no? Y se afligió una aplastante derrota a los filisteos. O sea, se infligió una aplastante derrota a los filisteos. Sin lugar a duda, Jehová salvó a su pueblo. Esto está en Samuel 17, del 45 al 54. Pregunta número 12. ¿Por qué puede ser útil recordar a Eleazar, que fue uno de los hombres poderosos de David? Es posible que cuando nos enfrentemos a los perseguidores tengamos que cobrar ánimo y confiar más plenamente en Dios. Isaías 46, del 8 al 13 y Proverbios 3, 5 y 6. Pongamos por caso el incidente que tuvo lugar en Pas-Dan. Israel se ha batido en retirada ante las fuerzas filisteas, pero el miedo no inmoviliza a Eleazar, uno de los 3 hombres poderosos más importantes de David. Se planta en medio de un campo de cebada y derriba a los filisteos con la espada sin ayuda de nadie. Así Jehová salva a Israel con una gran salvación. Primera de Crónicas 11, del 12 al 14, Segunda de Samuel 23, 9 y 10. Nadie espera que derrotemos a una fuerza militar solo. Sin embargo, puede que a veces nos hallemos solos y presionados por los enemigos. Por tanto, las preguntas son las siguientes. ¿Oraremos a Jehová, el Dios de hechos salvadores, con confianza? ¿Pediremos su ayuda para no vender a nuestros hermanos en la fe a los perseguidores? Pregunta número 13. ¿Por qué fue difícil mantener la integridad en el reino de 10 tribus de Israel? Para experimentar la salvación de Jehová debemos de mantenernos íntegros a toda costa. El pueblo de Dios de tiempos antiguos pasó por diferentes pruebas. Piense en lo que usted pudiera haber afrontado de haber vivido en el reino de 10 tribus de Israel. La dureza de Rehoboam habían provocado la sublevación de 10 de las tribus, que formaron un reino aparte en el norte de Israel. Segunda de Crónicas 10, 16, 17 y también
capítulo 11, versículos 13 y 14 de Segunda de Crónicas. De sus muchos reyes, Jehú fue el mejor, pero ni siquiera él anduvo en la ley de Jehová con todo su corazón. Segunda de Reyes 10, 30 y 31. Sin embargo, en el reino de 10 tribus hubo quienes se mantuvieron íntegros. Damos lectura a Primero de Reyes 19, 18. Tuvieron fe en Dios y Él estuvo con ellos. ¿Se mantiene usted íntegro, fiel a Jehová, pese a la prueba a que se somete por su fe? Bien, pues pregunta número 14. ¿Qué salvación realizó Jehová en los días del rey Ezequías y qué llevó a que Babilonia conquistara Judá? La generalizada desobediencia a la ley de Dios fue calamitosa para el reino de Israel. Cuando los asirios lo conquistaron en el año 740 antes de la era común, posiblemente algunos de los habitantes de sus 10 tribus huyeron al reino de 2 tribus de Judá, donde podían adorar a Jehová en su templo. 4 de los 19 reyes de Judá pertenecientes a la línea de David, Asa, Jehoshafat, Ezequías y Josías, sobresalieron por su devoción a Dios. En los días del rey íntegro Ezequías, los asirios atacaron a Judá con un poderoso ejército. Dios respondió a las peticiones de Ezequías y con un solo ángel mató a 185.000 asirios. 185.000 asirios en una sola noche, salvando así a sus adoradores. Esto está en Isaías 37, del 36 al 38. Más tarde, el pueblo no guardó la ley ni prestó atención a las advertencias de los profetas de Dios, lo que llevó a que en el año 607 antes de la era común, Babilonia conquistara Judá y destruyera su capital, Jerusalén, y su templo. Pregunta número 15. ¿Por qué necesitaban aguante los judíos exiliados en Babilonia y cómo los liberó Jehová con el tiempo? Los judíos exiliados necesitaron aguante para mantenerse íntegros durante el triste cautiverio babilónico que duró unos 70 años. Esto está en Salmo 137 del 1 al 6. Alguien que sobresalió por su integridad fue el profeta Daniel, Daniel 1 del 1 al 7 y también 9 del 1 al 3. ¿Cuánto debió alegrarse que los judíos regresaran a Judá para reconstruir el templo en el 537 antes de la era común, en atención al decreto del rey persa Ciro? Esto está en Esdras 1 del 1 al 4. Daniel y otros israelitas habían aguantado muchos años, pero por fin vieron que se derrotaba a Babilonia y se liberaba al pueblo de Jehová. Estos hechos deben ayudarnos pues a aguantar mientras esperamos la destrucción de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Revelación, Apocalipsis 18 del 1 al 5. Pregunta número 16. ¿Qué salvación produjo Dios en los días de la reina Esther? Bien, pues Jehová siempre salva a sus siervos cuando son fieles a su nombre. 1 Samuel 12, 22 e Isaías 43, 10 y 12. Retrocedamos a los días de la reina Esther, al siglo V antes de la era común. El rey Asuero ha nombrado primer ministro a Amán. Airado porque el judío Mardoqueo no ha querido inclinarse ante él, trama acabar con él y con todos los judíos del imperio persa. Los presenta como transgresores de la ley, añade un incentivo económico y se les permite utilizar el anillo real para sellar un documento que decreta su exterminio. Esther revela con valor su ascendencia judía al rey y pone al descubierto la asesina conspiración de Amán. Pronto Amán cuelga del mismo madero elevado que había preparado para la ejecución de Mardoqueo. Se nombra a este primer ministro y se le da autorización para que permita a los judíos defenderse, quienes de este modo consigue una gran victoria sobre sus enemigos
Esto está en Esther 3, del 1 al 9, y también el capítulo 19. Bien, pues este acontecimiento debe fortalecer nuestra fe en que Jehová realizará hechos salvadores en favor de sus siervos obedientes de la actualidad. Pregunta número 17. ¿Qué papel desempeñó la obediencia en la salvación de los judíos cristianos del primer siglo que vivían en Judea? Otra razón por la que Dios salva a su pueblo es porque lo obedece a Él y a su Hijo. Póngase en el lugar de los discípulos judíos de Jesús del primer siglo. Él les dice: cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. Lucas 21, del 20 al 22. Pasan los años y usted se pregunta cuándo se cumplirán estas palabras. En el año 66 era común, los judíos se sublevan. Las fuerzas romanas de Sestio Galo rodean Jerusalén y avanzan hasta los muros del templo. De repente los romanos se retiran sin motivo aparente. ¿Qué harían los judíos cristianos? Eusebio dice en su historia eclesiástica que huyeron de Jerusalén y Judea. Se salvaron porque obedecieron la advertencia profética de Jesús. Somos tan prestos en cumplir las directrices bíblicas que se nos prevén mediante el mayordomo fiel que ha sido nombrado sobre todos los bienes de Jesús. Esto está en Lucas 12, del 42 al 44. Pregunta número 18 y 19. ¿Qué salvación hizo posible la muerte de Jesús y para quiénes? ¿Qué estaba resuelto a hacer el apóstol Pablo? Actuar en conformidad con la advertencia de Jesús le salvó la vida a los judíos cristianos de Judea. Ahora bien, la muerte de Jesús hace posible la salvación para vida eterna a hombres de todas clases. 1 Timoteo 4:10. La humanidad ha necesitado un rescate desde que Adán pecó. Perdió la vida para sí mismo y vendió a toda la especie humana a la esclavitud, al pecado y a la muerte. Romanos 5, del 12 al 19. Los sacrificios animales que se ofrecían bajo la ley mosaica solo expiaban el pecado de manera simbólica. Hebreos 10, del 1 al 4. Como Jesús no tuvo un padre humano y el Espíritu Santo de Dios cubrió a María desde que concibió a Jesús hasta su nacimiento, este nació sin ninguna herencia de pecado ni imperfección. Esto está en Lucas del capítulo 1, versículo 35, Juan 1:29 y 1 de Pedro 1:18 y 19. Cuando Jesús murió habiendo mantenido su integridad a la perfección, ofreció su propia vida perfecta para recobrar y emancipar a la humanidad. Emancipar a la humanidad. Él ofreció su vida para comprar o recomprar a la humanidad. Esto está en Hebreos 2, 14 y 15. Así Cristo se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todo. 1 Timoteo 2, 5 y 6. No todos se aprovecharán de esta provisión para la salvación, pero Dios aprueba que se aplique su beneficio a aquellos que la aceptan con fe. Cristo recompró a la prole de Adán cuando presentó a Dios el valor de su sacrificio redentor en el cielo. Hebreos 9:24. Así consiguió una novia compuesta por sus 144.000 seguidores ungidos a quienes se resucitará para vivir en el cielo. Efesios 5, del 25 al 27, Revelación 14, 3 y 4 y también Revelación 21, 9. Bien, pues también se convierte en el Padre eterno, ¿no?, de aquellos que aceptan su sacrificio y reciben su vida eterna en la tierra.
Isaías 9, 6 y 7 y Primera de Juan 2, 1 y 2. ¿Qué provisión más amorosa? En la segunda carta inspirada que Pablo escribió a los cristianos de Corintio se evidencia cuánto la valoraba, como veremos en el próximo artículo. De hecho, Pablo estaba resuelto a no permitir que nada le impidiera ayudar a la gente a aprovecharse de la maravillosa provisión de Jehová para la salvación y vida eterna. Bien, pues las preguntas de repaso o las preguntas de qué respondería usted son las siguientes. ¿Qué prueba bíblica hay de que Jehová salva a sus siervos rectos? ¿Qué prueba bíblica hay de que Jehová salva a sus siervos rectos? Segunda, ¿cómo sabemos que Jehová salva a los que confían en Él y se mantienen íntegros? Y tercera pregunta, ¿qué provisión ha hecho Dios para la salvación y la vida eterna? Bien, paso a la segunda parte que se titula Este es el día de salvación. Miren, ahora es el tiempo especialmente acepto. Miren, ahora es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Primera pregunta, ¿qué se necesita para obtener la aprobación de Dios y de Jesucristo? Bien, pues teniendo en cuenta de que Jehová ha fijado un juicio para la humanidad, Hechos 17:31, a fin de que este día sea el día de salvación para nosotros, pues debemos de contar con la aprobación del juez supremo, Jesucristo, Juan 5:22. Bien, pues para contar con esa aprobación, nuestra conducta debe de armonizar con la palabra de Dios y nuestra fe, ¿no? Y ayudar a otras personas a ser discípulos verdaderos de Jesucristo. Segunda pregunta, ¿por qué está apartado de Dios el mundo de la humanidad? Bien, pues porque está alejado de Dios por causa del pecado heredado, Romanos 5:12, Efesios 4:17 y 18. Por tanto, las personas a las que predicamos solo pueden obtener la salvación reconciliándose con Él. Examinemos 2 de Corintios 5, 10 y 2 de Corintios 6, 10. Pregunta número 3. ¿Cómo siguió Pablo persiguiendo a los hombres y por qué debemos hacerlo nosotros hoy? Bien, pues damos lectura a 2 de Corintios 5, 10 y 11. Por tanto, el apóstol siguió persuadiendo a los hombres mediante la predicación de la buena nueva. Por tanto, nosotros deberíamos hacer todo lo posible por persuadir a otras personas a dar los pasos necesarios para conseguir el juicio favorable de Jesús y la aprobación de la fuente de salvación, Jehová Dios. Pregunta número 4 y 5. A. ¿Por qué no debemos jactarnos de nuestros logros en el servicio de Jehová? ¿Y en qué sentido se jactó Pablo para Dios? No debemos de jactarnos por el hecho de que Dios haya bendecido nuestro ministerio. En Corinto hubo quien se jactaba de sí mismo o de otro, causando de este modo divisiones en la congregación. Primera de Corintios 1, del 10 al 13 y 3 y 4. Con respecto a esta situación, Pablo escribió: no nos estamos recomendando de nuevo a ustedes, sino que le estamos dando un incentivo para jactarse respecto a nosotros, para que tengan con qué responder a lo que se jactan de la apariencia externa, más no del corazón. Porque si perdimos el juicio, fue para Dios. Si somos de juicio sano, es para ustedes. 2 de Corintios 5, 2 y 13. Los altivos no estaban interesados en la unidad de la congregación ni en su bienestar espiritual. Querían jactarse de la apariencia externa en vez de ayudar a sus hermanos en la fe a cultivar un buen corazón ante Dios. Por lo tanto, Pablo censuró a la congregación y posteriormente dijo: el que se jacta, jáctese en Jehová. 2 de Corintios 10, 17. ¿Y en qué sentido se jactó Pablo para Dios? Pues él tuvo que jactarse para Dios porque se jactó de sus credenciales como apóstol
a fin de que los corintios no se apartaran de Jehová. Pero en cualquier caso, Pablo no estaba siempre intentando impresionar a todo el mundo con sus logros. Proverbios 21:4. Bien, pues los textos que se refieren a la jactancia de Pablo, pues 2 de Corintios 11 del 16 al 21, 12, 11 y 12 del 19 al 21 también, y el capítulo 13, versículo 10. Pregunta número 6. ¿Qué efectos debe tener en nosotros el amor de Cristo? Bien, pues damos lectura a 2 de Corintios 5, 14 y 15. Jesús demostró mucho amor al dar su vida por nosotros, por ello, este debe ser una fuerza que nos obligue en nuestra vida. La gratitud a Jesús por haber dado su vida por nosotros, pues esto debería de motivarnos a proclamar con celo las buenas nuevas en la salvación de Jehová, que ha hecho posible mediante su amado Hijo. Juan 3:16, y también damos lectura a Mateo 28, 19 y 20. Pregunta número 7. ¿Qué significa no conocer a nadie según la carne? Bien, pues esto está en 2 de Corintios 5:16. Bien, pues que los cristianos no deben de ver a la gente de manera carnal, favoreciendo por ejemplo a los judíos antes que a los gentiles, o a los ricos antes que a los pobres. Los ungidos no conocen a nadie según la carne. También podríamos dar lectura a 1 de Corintios 15, 45 y 50 y 2 de Corintios 5, 1 al 5. Pregunta número 8. ¿Cómo han llegado a estar en unión con Cristo algunas personas? Bien, pues dar lectura a 2 de Corintios 5, 17. Estar en unión con Cristo significa ser uno con Él. Juan 17, 21. Bien, pues como hijo de Dios engendrado por su Espíritu, la persona es entonces una nueva creación con la perspectiva de participar con Cristo en el reino celestial. Juan 3, del 3 al 8, y Juan 6, 44, Gálatas 4, 6 y 7. Pregunta número 9. ¿Qué ha hecho Dios para posibilitar la reconciliación con Él? Bien, pues dar lectura a 2 de Corintios 5, 18 y 19. Si Dios ha hecho la posible reconciliación, pues con Jesucristo, ¿no? Con el sacrificio de Jesucristo. Romanos 5, del 6 al 12. Pregunta número 10. ¿A quiénes encomendó Jehová el ministerio de la reconciliación y qué han hecho estos para llevarlos a cabo? Bien, Jehová ha encomendado el ministerio de la reconciliación a los ungidos. 2 de Corintios 5:20. También se podría dar lectura a Lucas 14, 31 y 32. Bien, pues en sustitución de Cristo, los ungidos ruegan, reconcíliense con Dios. Pregunta número 11. ¿Quiénes también consiguen una condición de justo ante Dios mediante su fe en el rescate? Bien, pues se da lectura a Juan 3:36 y también 2 de Corintios 5:21. Bien, pues esta justicia o condición de justo ante Dios viene primero por los 144.000 coherederos de Cristo, y durante su reinado de 1000 años, esta condición de justo también alcanzará a los hijos terrestres del Padre Eterno, Jesucristo. Esto les llevará a una condición justa y perfecta que les permitirá ser fieles a Dios y recibir el don de la vida eterna. Isaías 9:6, Revelación 14:1, Revelación 20 del 4 al 6 y también del 11 al 15. Pregunta número 12. ¿Qué importante ministerio llevan a cabo los embajadores de Jehová y sus enviados? Bien, dar lectura a 2 de Corintios 6, 1 y 2 y Juan 10, 16. Pregunta número 13. ¿Cuál es el significado de Isaías 49:8 y cómo se cumplió primero? Bien, pues después de dar lectura a Isaías 49:8, esta profecía se cumplió primero cuando se liberó al pueblo de Israel del cautiverio babilonio, y más tarde este regresó a su desolada tierra natal. Isaías 49, 3 y 9. Pregunta número 14. ¿Cómo se cumplió Isaías 49:8 en el caso de Jesús? Bien, pues se da lectura a Isaías 49, 6 y 8, Isaías 42 del 1 al 4, también los versículos 6 y 7, Mateo 12 del 18 al 21 y Hebreos 5
7 y 9 y Juan 12, 27 y 28. Pregunta número 15. ¿Desde cuándo se han esforzado por demostrar a los israelitas espirituales que son dignos de la bondad inmerecida de Dios y con qué objetivo? Bien, pues se da lectura a 2 Corintios 6:2. Desde el Pentecostés del 33 era común, los israelitas espirituales se han esforzado por demostrar que son dignos de la bondad inmerecida de Dios a fin de que el tiempo acepto sea un día de salvación para ellos. Pregunta número 16. ¿En qué difíciles circunstancias se recomendó Pablo como ministro de Dios? Bien, pues algunos hombres de la congregación de Corinto pues no estaban demostrando que eran dignos de la bondad inmerecida de Dios, puesto que calumniaban a Pablo para desacreditar su autoridad apostólica, aunque él no les dio causa alguna para tropiezo. Bien, pues se da lectura a 2 Corintios 6 del 3 al 5 y 2 Corintios 11 del 23 al 27. Pregunta número 17. ¿Qué cualidades debemos de tener para recomendarnos como ministro de Dios y cuáles son las armas de la justicia? Bien, las cualidades como pureza o castidad y actuando en armonía con el conocimiento exacto de la Biblia. También podemos recomendarnos por gran paciencia, aguantando pacientemente el mal o la provocación, y por bondad, ayudando a los demás. Podemos recomendarnos como ministro de Dios, pues también aceptando la guía del Espíritu Santo de Dios y demostrando amor libre de hipocresía, y hablando la verdad y pidiéndole a Él pues la fuerza para llevar a cabo el ministerio. Bien, pues las armas de la justicia serían las armas o medios justos para fomentar la adoración verdadera. Bien, pregunta número 18. ¿Cómo nos comportaremos si somos ministros de Dios? Bien, pues actuaremos como cristianos ya sea que se nos respete o no. Los comentarios negativos sobre nosotros no detendrán nuestra predicación, ni tampoco los positivos nos harán altivos. Hablaremos la verdad y posiblemente se nos reconozca por nuestras obras piadosas. Cuando nos hallemos en peligro de muerte bajo el ataque enemigo, pues confiaremos en Jehová y aceptaremos la disciplina con gratitud. 2 Corintios 6, 8 y 9. Pregunta número 19. ¿Cómo se puede enriquecer a muchos en sentido espiritual? Bien, pues se da lectura a 2 Corintios 6:10. Aunque muchos ministros tenían motivos para apesadumbrarse debido a sus aflicciones, pues sentían un gozo interior, puesto que aunque eran pobres en sentido material, pero enriquecían a muchos en sentido espiritual, y de hecho poseían todas las cosas porque su fe les reportaba riquezas espirituales, entre ellas pues la perspectiva de llegar a ser hijos celestiales de Dios. Disfrutaban de una vida gratificante, feliz como ministros cristianos. Hechos 20:35. Bien, pues pregunta número 20. ¿Cuál era el mayor deseo de Pablo y por qué no había tiempo que perder? ¿Qué identifica el tiempo de salvación en el que ahora estamos viviendo? Bien, el apóstol Pablo pues deseaba de todo corazón que tanto judíos como gentiles se reconciliaran con Dios mediante Cristo. Aquel era un día de salvación y no había tiempo que perder. Pues bien, nosotros hemos estado también en la conclusión de un sistema de cosas desde el año 1914. Por tanto, la predicación mundial del reino que ahora se está llevando a cabo pues identifica este tiempo como el día de salvación. Pregunta número 21. ¿Qué texto del año se ha escogido para 1999 y qué deberíamos estar haciendo en ese día o en este día de salvación? Bien, pues el texto es de 2 Corintios 6:2. Miren, ahora es el día de salvación. Bien, pues por tanto no dejaremos de cumplir el propósito de la bondad inmerecida de Dios, con un deseo sincero de honrar a Jehová, demostrándonos, o demostraremos de palabras y por hechos, que exclamamos convencidos, miren, ahora es el día de salvación. Bien, pues ya con esto se concluye este estudio, en donde hay varias preguntas de repaso de lo que hemos estado respondiendo. Primera pregunta, ¿por qué es vital la reconciliación con Dios? Segunda, ¿quiénes son los embajadores y los enviados que participan en el ministerio de la reconciliación? Tercero, ¿de qué manera podemos recomendarnos como ministros de Dios? Y cuarto, ¿qué significa para usted el texto del año de los testigos de Jehová para el año que estamos, 1999?